Bendiga. Un saludo a todos, a toda la congregación, a los jóvenes, a los varones, las damas, a todos los que ya están conectados. Qué bueno tenerles un domingo más. Continuamos con estas transmisiones en vivo cada domingo para que podamos tener ese tiempo de meditación de la palabra. Así que un fuerte saludo, un abrazo muy fuerte aquí desde donde estamos transmitiendo, en la casa que es su casa. Esperamos ya pronto vernos, de acuerdo a cómo la situación que estamos atravesando se vaya desarrollando. Vamos a meditar en esta mañana sobre un pasaje que está en la carta de Santiago, en el capítulo 1, del verso 12 al verso 15. Ahí vamos a meditar en esta mañana. Santiago capítulo 1, de los versículos 12 al 15. Y vamos a meditar bajo el tema generación irresponsable. Esperamos en el Señor que ninguno de los que estamos escuchando este mensaje, el Señor pueda decir de nosotros que somos irresponsables. Santiago capítulo 1, versos 12 al 15. Dice la palabra del Señor: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Vamos a orar. Señor, le doy muchas gracias en esta mañana porque usted me permite estar transmitiendo el mensaje de su palabra a toda la congregación, a todos aquellos que se están conectando. Le ruego que esta palabra sea una palabra de bendición, que la presencia de su Espíritu Santo nos ayude a comprender, a entender y a aplicar lo que su palabra nos quiere hablar en esta mañana. Le ruego que la presencia, el poder de su Espíritu Santo obre en este momento en mi vida, a través de mi voz, a través, Señor, de cada palabra que va a salir, y que todo sea dirigido por el poder de su Espíritu Santo. Nos encomendamos a usted y le damos gracias por su gran amor que nos demuestra cada mañana, y que en esta mañana de manera especial nos permite al escuchar su voz a través de su palabra. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Generación irresponsable. El pasaje que acabamos de leer es un pasaje en el cual Santiago contrasta dos finales. Santiago contrasta dos estados finales a los cuales podemos llegar. Nos muestra dos resultados a los cuales podemos llegar según las decisiones que tomemos. Quiero que notes que por un lado Santiago nos presenta la vida. En el verso 12 dice la palabra: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La corona de vida a la cual Santiago se refiere aquí, y que en el original griego se puede traducir de una mejor manera como la corona que es la vida, se refiere a la vida eterna, se refiere a la vida de Dios. Y este es el primer final que Santiago nos plantea en el texto, el final que nos lleva a la vida. El pasaje termina en el verso 15 cuando dice: de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que Santiago está contrastando aquí dos finales, dos estados, dos posibilidades, que son por un lado la vida y por otro lado la muerte. Y cuando él habla aquí de la muerte, no está hablando necesariamente de la muerte física, que sí puede ser una causa del pecado, pero está hablando de una manera mucho más específica de un estado de muerte espiritual, de un estado de separación espiritual. Ahora, no llegamos al estado de muerte espiritual por casualidad. Llegamos al estado de muerte espiritual por irresponsabilidad. Muchas veces, muchas de las situaciones que atravesamos son el resultado de decisiones, de acciones
de reacciones ante situaciones que hemos tomado en ciertos momentos, y esas decisiones nos llevan a los estados actuales en los que estamos en la vida, en los diferentes aspectos de la vida. Pero el gran problema es que no asumimos la responsabilidad de nuestros actos. Muchas veces nos excusamos y pensamos que somos víctimas de la situación. Pensamos que somos víctimas y que todos los demás tienen la culpa menos nosotros. Y esto lo vemos en casa y lo vemos también en la iglesia. Lamentablemente hoy estamos viviendo en una generación a la cual no se le enseñó a asumir la responsabilidad de sus decisiones, la responsabilidad de sus actos. Si de manera natural, como hombres pecadores, que nacemos con la tendencia hacia el mal, tendemos a excusarnos, cuanto más si lo hacemos de manera intencional, no asumir la responsabilidad. En la casa, muchas veces nos han condicionado a ser irresponsables, sobre todo la generación actual. A mí me llama mucho la atención que la generación actual de jóvenes, la generación que está viniendo, e incluso nosotros, somos una generación donde los especialistas nos dicen que para trabajar de manera efectiva con ellos, si tú tienes a personas jóvenes en tus equipos de trabajo, necesitas mucho feedback con ellos. Cuando nosotros trabajamos con temas de liderazgo y desarrollamos equipos de trabajo, una de los consejos que más nos dan es que debemos darle mucho feedback a estos equipos de jóvenes. ¿Por qué? Porque son muy emocionales, son muy de no tener por parte de ellos un motor interno que los lleve a tomar decisiones. ¿Por qué te comento esto? Porque lamentablemente, de manera general, en todos los ámbitos, vemos a una generación que no se responsabiliza de sus decisiones, sino que necesita del empuje de otros, necesita de la afirmación de otros, necesita de la motivación de otros para que se muevan a tomar decisiones. Esto es algo muy peligroso. Lamentablemente, como les comento, en casa muchas veces nos condicionaron a esto. ¿Por qué? Porque nunca asumimos la responsabilidad de la limpieza de la casa, nunca asumimos la responsabilidad del pago de la luz, del pago del agua, nunca asumimos la responsabilidad de que las cosas estén en orden. Entonces, conforme vamos avanzando, vamos creciendo, en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, tendemos a repetir este patrón de irresponsabilidad. Y de repente tenemos una generación irresponsable en la cual el jefe tiene que estar detrás de él, en la cual hay que estar repitiendo las cosas para que las hagan. Y esto también se ve reflejado en la iglesia. Lamentablemente hoy los predicadores más recurridos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, etcétera, las prédicas más visualizadas son aquellas que te motivan, son aquellas que te mueven, que te dan una palmadita y te dicen tranquilo, todo está bien, tú no eres culpable. Saca el campeón que llevas dentro. No dejes que Satanás te siga robando. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿verdaderamente Satanás nos robó o nosotros se lo entregamos voluntariamente por nuestra irresponsabilidad y por nuestra necedad? ¿Verdaderamente no está pasando nada o está pasando algo muy grave y por eso estamos en el estado en el que nos encontramos de manera espiritual? El gran problema que tenemos hoy en la iglesia es que muchas de las predicaciones que circulan en las redes y que son muy famosas apelan a la motivación de hacerte sentir bien y decirte que no pasa nada y que tranquilo, el Señor está contigo. Y claro que el Señor está con nosotros y claro que el Señor quiere que salgamos adelante, pero el gran problema es que no nos llevan hacia la responsabilidad de nuestros actos. Quiero que veas lo que dice segunda de Timoteo en el capítulo 4, versos 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Dice la palabra: llegará el tiempo, esto es futuro, en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos
y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras mitos. Lamentablemente hoy muchos no quieren escuchar la sana enseñanza de las Escrituras cuando la palabra confronta la realidad de nuestra vida, y preferimos escuchar predicaciones que nos motiven, que nos hagan más irresponsables de los actos que estamos tomando. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Va a llegar un tiempo en que la gente no va a querer que le digas la verdad, va a querer que le digas lo que quiera escuchar. Y esto en consejería también nos lo encontramos constantemente. La gente tiende a excusarse de las acciones que ha tomado y tiende a culpabilizar a todos y a todo de la situación en la cual se encuentra. Es un problema recurrente en aquellos que no pueden salir. Creo que lo platicábamos en algunos domingos anteriores. ¿Por qué no salgo de mis problemas? Lamentablemente, el excusarnos de nuestras acciones es lo que nos encamina hacia la muerte espiritual. Muchas veces le echamos la culpa a Dios. Es que Dios lo permitió. Es que yo creo que Dios quería que así fuera. Y entonces empezamos a excusar nuestras acciones en la soberanía de Dios. Pero Dios es soberano, definitivamente. Dios controla el universo. Dios es el dueño del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que pasa. Pero no podemos echarle la culpa a Dios de las decisiones que nosotros tomamos. Y precisamente es lo que Santiago nos está platicando, nos está abordando aquí en esta carta. Vamos a regresar aquí al capítulo 1 de Santiago. Y quiero que notes lo que dice el apóstol. En el verso 13, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. ¿Cuál es el problema de esta gente? ¿Cuál es el problema de estas personas que quieren excusarse y echarle la culpa a Dios? Es que, pastor, yo lo hice porque pues Dios así lo quería. Es que pastor, Dios puso las circunstancias para que yo lo haga. Cuando estamos yendo contrario a lo que las Escrituras establecen, cuando estamos tomando decisiones contrarias a lo que está establecido en las Escrituras, no podemos echarle la culpa a Dios, no podemos decir que fue Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. La naturaleza de Dios es la santidad y por lo tanto el Señor nunca va a ser autor de pecado. El Señor nunca te va a orillar a pecar. Que Dios pone pruebas, que Dios permite pruebas para ver la fe que hay en nuestro corazón, como sucedió con Abraham cuando le pide a su hijo, sí, pero nunca esta prueba es orillada para llevarnos a la tentación, para llevarnos al pecado. Aquí hay que hacer una diferencia completamente marcada entre la prueba de la cual Santiago inicia hablando en el capítulo 1 y dice que si no sabemos cómo atravesar la prueba, debemos pedirle sabiduría a Dios para atravesarla, y la tentación que nos lleva al pecado. Esta tentación que nos lleva al pecado nunca viene de Dios, nunca es Dios quien nos va a orillar hacia el pecado. ¿Cómo sucede esto segundo? Que es movernos hacia el pecado, movernos hacia la muerte espiritual. Bueno, el proceso hacia la muerte espiritual inicia con el objeto externo, con lo que nuestros ojos ven, y es lo que la Escritura llama los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Primero vemos algo, nuestros ojos visualizan algo, llámese el nombre que nosotros le queramos poner. Esta situación externa apela a un deseo interno. Hace poco vi una imagen donde decían los 7 pecados capitales, pero de manera digital, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque ponían pereza, YouTube. Ponían vanidad, gula, Uber Eats, ¿no? Por ejemplo. Una imagen bastante interesante. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Que nosotros podemos usar estas redes sociales de manera correcta, pero estas redes sociales, estos medios digitales fueron creados con base en la necesidad del consumidor.
tema de mercadotecnia, siempre se enfocan en la necesidad, en suplir una necesidad. ¿Cuál es el problema de estos deseos? Que cuando el deseo es suplido de una manera equivocada, entonces es lo que Dios le llama pecado. Los deseos de comer, el deseo de seguridad, el deseo de crecer, el deseo de pertenecer, el deseo de identidad, todos los deseos que están innatos en nuestro corazón son deseos válidos. El problema es cuando los satisfacemos de manera equivocada y entonces eso se llama pecado. Vemos un objeto, apela al deseo, a la necesidad de nuestro corazón de satisfacer estos deseos de la carne, y cuando los satisfacemos de manera incorrecta, entonces nace el pecado. Es lo que Santiago dice en el verso 14. La tentación, dice, viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y arrastran. La palabra seducción se refiere aquí a cómo cazaban a los animales, que eran atraídos hacia una presa para después cazarlos. Dice, nos seducen y nos arrastran. La palabra arrastrar viene de una idea en el original griego de un anzuelo con una carnada que se usaba para pescar. Eso aquí son sinónimos, seducir y arrastrar. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Santiago nos muestra un proceso por el cual llegamos al estado espiritual de muerte. No es un evento, no es solo una acción, sino que es todo un proceso. No podemos excusarnos de nuestras decisiones culpando a Dios. Eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Por qué? Porque el proceso que nos lleva a la muerte espiritual viene de la decisión que nosotros tomamos al momento de reaccionar a nuestros deseos internos. Recordemos que todos nacemos en pecado. El pecado original está en nosotros. Nacemos en un estado de muerte. Y cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos da un nuevo corazón, nuestro espíritu vuelve a la vida, somos regenerados, nacemos de nuevo, pero dentro de nosotros sigue morando la carne, el viejo hombre que sigue actuando de manera interna en nuestro corazón. El problema es que muchos de nosotros dejamos, nota lo que dice Santiago en el verso 15, cuando se deja crecer. Y ese dejar habla de una acción, habla de una decisión. Y es cuando nos excusamos de nuestras acciones, cuando le echamos la culpa a los demás de nuestras decisiones, cuando culpamos incluso a Dios de nuestro estado actual. Esta manera de enfrentar la tentación es la que nos lleva de manera directa hacia un estado de muerte espiritual. Dios no desea la muerte del impío. Acompáñame a Ezequiel en el capítulo 33. Y ve lo que dice el Señor en su palabra. Ezequiel capítulo 33 en el verso 11. Dice el Señor: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. O sea, el Señor no se complace en la muerte del impío. Dios no es alguien que está deseoso de que el perverso muera, como algunos dicen. Solo quiero, dice el Señor, que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir?, pregunta el Señor. O sea, ¿por qué caminar al estado de muerte espiritual si Dios desea que caminemos hacia la vida abundante? El gran problema, mis amados, es que el hombre se excusa de sus decisiones. Muchas veces, cuando la gente viene a consejería, lo que está esperando son dos cosas.
Uno, que les digamos que ellos tienen la razón y que están bien. Dos, que les solucionemos el problema al instante, como si fuéramos magos. Déjame decirte algo, ninguna de las dos situaciones va de acuerdo a la palabra. Nuestra responsabilidad como pastores, nuestra responsabilidad como guías espirituales, como líderes espirituales, es decirles lo que Dios dice, no lo que ustedes desean escuchar. Porque el que habla lo que la gente desea escuchar, dice la palabra, ese es el asalariado. Ese no es siervo de Dios, es siervo de los hombres. Y ese fue el problema de Aarón cuando estuvo en el desierto con el pueblo de Israel, cuando Moisés subió al Sinaí. Aarón cedió a lo que el pueblo quería y los llevó a la idolatría. Nuestra responsabilidad es decirles el estado real en el que se encuentran y trazar el camino, dar el consejo de lo que Dios dice que se debe hacer para salir de ahí. Pero la decisión de salir de ese estado no está de nuestro lado. El Señor pregunta, ¿por qué habrían de morir? La voluntad del Señor no es la muerte espiritual del hombre. La voluntad del Señor es que nos arrepintamos, pero el arrepentimiento requiere que tomemos con responsabilidad nuestras decisiones y nuestras acciones, no que seamos víctimas. Si seguimos en un estado de víctimas, no saldremos de donde estamos. Pero si nos ceñimos los lomos, como dice el Señor, como le dijo a Job, que si lo traducimos a mexicano sería, si nos fajamos bien los pantalones y si nos levantamos, entonces saldremos adelante. Esa es la gran diferencia. Muchos hoy se están excusando en la situación que estamos viviendo, en esto de la pandemia. Es que, pastor, fue la pandemia, es la pandemia. No, hijitos, no, jóvenes, no. Hay cosas que no podemos controlar, que no están en nuestras manos. Eso igual ya lo platicamos en mensajes anteriores. Y sobre eso nosotros no nos toca hacer más nada. Eso está en la soberanía del Señor. Pero sí hay cosas que están de nuestro lado. Si las iglesias desaparecieran para siempre, si no volvieran a abrir, si el Señor llamara a su presencia hoy a todos los pastores que están ministrando hoy, ¿por eso vamos a dejar de buscar a Dios? ¿Por eso vamos a seguir en nuestros propios caminos, haciendo y viviendo como bien nos parece? No, eso se llama irresponsabilidad. Queremos que alguien venga, que nos dé una palmadita, que nos dé una palabra de ánimo. Entonces para que yo me ponga a orar. Eso es el gran error que hoy tenemos en la generación actual. Esta es una palabra de exhortación que Santiago nos está haciendo. Hace poco empecé a ver en las redes sociales esos famosos memes. Un meme muy chistoso, a mí me dio mucha risa, pero presenta una gran realidad. Ponen a ese perrito, un perrito así, y le ponen así su cuerpo, ¿no? Todo así, bien fortachón. Y ponían ahí en el meme, mis papás a los 20 años, ¿no? Y decían, hola, mujer, ya llegué de trabajar, ¿dónde están los niños, no? Todo fortachón. Y luego ponían a un lado, yo a los 20 años, puntito y te digo qué dorito eres, ¿no? Punto y te digo... Me dio mucha risa cuando lo vi, porque presenta una lamentable realidad del estado en el cual se encuentra la generación actual. Queremos que nos resuelvan los problemas. Si no crezco espiritualmente, es el pastor, es mi líder. Si no avanzo en la vida, es el gobierno, es la situación. Y si ya no busco a nadie a quien echarle, pues es Dios. Santiago dice, cuando la tentación venga, es decir, cuando la opción de pecar o no pecar
de decidir obedecer o desobedecer a Dios. La decisión de creerle a Dios o no creerle llegue a la puerta de tu vida. No digas, es Dios, Él es el culpable. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Ahora, ¿cómo vencemos la tentación? ¿Cómo vencer y cómo tomar las acciones correctas? Pues lo primero es que tenemos que responsabilizarnos de nuestras decisiones. Eso es lo primero. Dejar de excusarnos y dejar de echarle la culpa a todos y a todo. Es que mi papá, es que así me crecieron, es que yo así crecí, es que yo no puedo, es que yo no estudié, es que no quiero, es que no me dan las ganas, es que no me siento orar, es que ese famoso es que. Esta semana he descubierto que ya no hay excusas para no saber algo y para no aprender algo, más que la flojera de cada quien. Estos días he estado reflexionando muchísimo. Hace 2 noches, de verdad, no podía dormir. Hace 2 noches, estuve en la mente pensando, hablaba con el Señor, venían muchos pensamientos a la mente acerca de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que está pasando en la generación actual, y creo que todo esto se detonó por un video que vi en las redes sociales, en YouTube, acerca del estado de la iglesia, y pasaban ciertos servicios en varias iglesias alrededor del mundo, en África, en América Latina, sobre la desviación que existe en la enseñanza, en la adoración y en la administración actual. Barbaridades que suceden hoy en la iglesia, de verdad. Veía el mensaje de un pastor que decía que Jesús fue a rescatar a Judas del infierno porque lo amó mucho, y la unción del zapato, y la unción de esto, y la unción de aquello, y todo. ¿Por qué? Porque tenemos a una generación que no quiere estudiar la palabra. Lamentablemente hoy hay que estar chequeando a la gente, ya leíste, ya oraste, ya te conectaste. Decía un pastor estos días, igual, de antes faltaban al culto, y porque está lejos, porque el tiempo, porque aquello. Hoy, hasta en la transmisión en vivo no se conectan. ¿Por qué? Porque no nos responsabilizamos de nuestro crecimiento espiritual. Hay una generación irresponsable. 1 Corintios 10:3, espero que alguien esté diciendo amén allí en su casa, y que no sean de esos servicios donde todos nos quedamos callados. Dice la palabra: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Cantidad de gente he escuchado que me dice, es que nadie me entiende, es que no me entiendes. Oye, ¿por qué no le dijiste a nadie? Es que nadie me iba a entender. Hijito, ¿qué dice la palabra? Que lo que tú enfrentas no es diferente a lo que todos enfrentan. Si nadie entiende, y si ni siquiera Dios entiende, entonces pues está muy extremo esto. Pero no, en la necedad del corazón del ser humano, que se inventa sus propias ideas acerca de Dios y que no quiere tomar la responsabilidad de estudiar la Escritura. Y Dios es fiel, dice Santiago, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Es que, pastor, no pude, dicen por allá. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y esto quiere decir que cuando la tentación llega, el Señor, que es fiel, pone una salida, pero Él no nos obliga a ir hacia la salida. Él no toma tu mano y te dice, hijito, enciérrate a orar. No te dice, hijito, ponte a leer. Él te lo dice, pero no te obliga. Él no te toma la mano y te sienta para que prendas la transmisión en vivo. De ninguna manera. El Señor pone la opción, pero la responsabilidad de nuestras decisiones están de nuestro lado, no del lado del Señor. Dice la palabra que Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es el Espíritu Santo que está en nuestros corazones que te recuerda, no has hecho esto, no has hecho aquello, estás procrastinando, estás perdiendo tu tiempo, esto y esto. El Espíritu Santo está produciendo el querer, el Espíritu Santo está diciendo qué hacer, pero el Espíritu Santo no va a agarrar tu manita y no va a hacer que prendas
tu equipo para que te pongas a trabajar. De ninguna manera. Tenemos que responsabilizarnos de nuestras decisiones, de nuestros actos, si queremos salir y dejar este camino que nos está llevando a un estado de muerte espiritual. Lo segundo, no dudes de Dios. Si queremos caminar hacia la corona de vida que Santiago dice, tenemos que afianzarnos en la fe en el Señor. No dudes de Dios. Verso 12, ahí en Santiago capítulo 1. Dice la palabra: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A quienes lo aman. La vida eterna está prometida a aquellos que aman a Dios. Y para amar a Dios tenemos que comprender el amor de Dios por nosotros, porque dice la palabra que amamos a Dios porque Dios nos amó primero. La base de nuestro amor es el amor que Él nos ha tenido. Pero para entender este amor, para comprender este amor, tenemos que sumergirnos en las Escrituras y ser intencionales en nuestra búsqueda de Dios. Tenemos que madurar en nuestro amor por Dios. Hoy muchos, después de 10, 12, 15 años en la fe, todavía dudan de si Dios existe. Y digo, un momento, a ver, algo está mal acá. Como dice el autor de Hebreos, debiendo ser ya maestros, aún es necesario que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de Cristo. Dice el pastor John Piper, las redes sociales demostrarán una cosa, servirán para una cosa en la eternidad, para demostrar que tiempo no nos hacía falta. Y esta es la realidad. Muchas veces nuestro amor por Dios no ha madurado y se demuestra en las decisiones que tomamos porque no buscamos de manera intencional, activa y constante al Señor. Necesitamos trabajar en nuestra vida espiritual. Por eso dice la Escritura, ocúpense de vuestra salvación, trabajen en su salvación. No trabajamos para ser salvos, trabajamos porque tenemos una salvación sobre la cual tenemos que edificar y crecer en gracia y madurar en nuestro amor por Dios. Debemos ya dejar ese amor emocional y convertirlo en un amor cabal. El pastor Toby Jr., si alguien lo ha escuchado por allá, si no, cuando tenga la oportunidad, escúchenlo. Dice que a él no le gusta el evangelio romántico que hoy está muy en auge dentro del cristianismo. Hoy hay un amor muy romántico a Dios. ¿Y en qué sentido? Hoy pensamos que amar a Dios es tocar una bonita canción y transmitirla por Facebook. ¡Wow! ¿Cómo aman a Dios? Decimos. O pensamos que escribirle un poema muy hermoso al Señor. Claro que todo eso es bonito, es importante, es hermoso cuando nace del corazón, agarrar tu guitarra, cantarle al Señor, hacer algo para nuestro Dios y expresarle nuestro amor, decirle cuánto lo amamos. Todo eso es parte del amor, pero no es solo eso. Lamentablemente, hoy veo a muchos jóvenes que viven como si fueran hijos del diablo, compartiendo textos de la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿dónde separamos la fe de la obediencia? ¿Cuándo separamos el amor de Dios con la obediencia a Dios? Si Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El amor a Dios y la obediencia no son dos cosas separadas, es una sola. Amamos a Dios cuando obedecemos. La obediencia es la muestra de nuestro amor por Dios. Tenemos que ya dejar ese amor emocional, ese amor que son solo saltos, solo brincos, solo giros, y transformarlos en un amor cabal que nos ayuda a entender dónde estamos parados. Familia, yo desconozco lo que vaya a venir en los próximos meses. En enero no teníamos la menor idea de que esto iba a venir. Dios había hablado a través de algunos profetas, a través de visiones. Se había hablado del corazón de que venían cosas
fuertes. Yo no sé cuántos se acuerdan, y creo que es la primera vez que lo digo desde que empezó toda esta pandemia, pero los que estuvieron en la reunión de oración al inicio del año ayunamos 3 días. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Entramos en ayuno de 3 días. Y en una de esas reuniones, después del ayuno, terminando el ayuno, les comenté que el Señor nos estaba preparando para cosas muy fuertes. Y me acuerdo que alguien se acercó y de la congregación y me dijo, yo no sé qué son esas cosas fuertes, pero que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y hace poco el Señor me recordó este ayuno en el cual entramos, que era la primera vez que hacíamos ayuno de 3 días, pero de manera específica no teníamos una idea clara de qué era lo que iba a venir. Ahora, ¿por qué te comento esto? El cristianismo primitivo, el cristianismo de la primera iglesia, era un cristianismo muy diferente al cristianismo que tenemos hoy, sobre todo aquí en América Latina, donde ya hay un auge de un evangelio light, donde ya nos olvidamos de lo que atravesó la primera iglesia. Te lo comento porque jóvenes, muchachos, iglesia, familia de la congregación, no tenemos la certeza del mañana. No tenemos la certeza de que regresaremos a lo mismo. Gloria a Dios si las cosas pasan y todo esto regresa igual. Pero déjame preguntarte algo. Si la congregación cerrara, si todas las iglesias cerraran, si fueran destruidas, si el gobierno cambiara de ser un gobierno democrático a un gobierno comunista donde el cristianismo es prohibido, si viniera una persecución y por ser cristiano tú no pudieras acceder a créditos, acceder a oportunidades laborales, ¿seguirías sirviendo al Señor? ¿O tus emociones que dicen que no sientes orar, te dirían también, pues ya no siento seguir en la fe? Eso es lo que Santiago nos está confrontando al entender que la corona de la vida está reservada para aquellos que soportan las pruebas y las tentaciones, porque han entendido quién es Dios y aman al Señor por sobre cualquier otra cosa. Termino con esto, Hebreos capítulo 11 en el verso 6. Dice la palabra, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Mis amados, que nosotros no seamos esa generación que Juan Bautista dijo, generación de víboras. Que no seamos la generación que Jesús dijo, generación mala y perversa. Y que no seamos la generación que Pedro dijo en aquel sermón el día de Pentecostés, huyan de esta generación perversa. Que seamos la generación que ha entendido que el amor por Dios es más que una emoción, es una convicción, y que esta convicción nos ayuda a comprender que muchas de las cosas que llegan a nuestra vida todos los días tenemos que asumirlas con responsabilidad y no excusarnos echándole la culpa a los demás, echándole la culpa a las circunstancias o echándole la culpa a Dios. No. Somos responsables de las acciones que día a día van llegando a nuestra vida. Y lo mejor o la buena noticia en esta mañana es que no estamos solos. El Espíritu Santo vive en nosotros y Él es la fuerza que nos ayuda ante la tentación, ante la prueba, ante la opresión, para que podamos permanecer en el camino de la fe. Familia, que nos examinemos en esta mañana. Sé que esta es una palabra de exhortación,
pero es necesaria porque la Escritura nos llama a poder decidir hacia dónde queremos caminar, hacia la corona de la vida que está reservada para los que aman a Dios y soportan con paciencia la prueba y la tentación, o hacia el estado de la muerte, que ese llegamos cuando dejamos de responsabilizarnos de nuestros actos. Oremos. Señor, como dijo el apóstol Pedro, dura es la palabra, pero yo sé que usted está sacudiendo a la iglesia en estos tiempos. Como usted dijo en el libro de Ezequiel, no desea la muerte del impío. Usted nos está despertando a tomar en serio la fe y a comprender que no estamos en esta tierra para construir castillos, para construir un reino propio, para hacer nuestra voluntad, porque somos siervos de Jesucristo, porque usted nos ha comprado a precio de sangre. Amado Señor, que la congregación, todos los miembros de la congregación, todos los que pertenecemos a la congregación, podamos tomar con seriedad el llamado que usted nos ha dado. Comprender que hay una vida eterna y que hay una muerte eterna. Y que las decisiones, las responsabilidades que vayamos asumiendo día a día sobre esta tierra, nos dirigen hacia un final. No hay más opciones. Solo hay dos caminos. Que podamos caminar en el camino de la vida y que podamos asumir la responsabilidad ante cada decisión y no sigamos excusándonos o echándole la culpa a todos y a todo, incluso a usted. Ayúdenos, Señor, si hemos fallado. Perdone nuestros pecados, porque seguramente que hemos pecado, hemos cedido, pero gracias le damos, porque fiel es usted, Señor. Porque su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y que si nos apartamos de todo mal, usted traerá sanidad a nuestra vida. Ayúdenos a comprender que somos responsables de las decisiones que tomamos cada día. Ayúdenos, Dios eterno, en medio de la situación que estamos viviendo como país, como iglesia y como congregación, que seamos responsables, porque usted desea que lo seamos. ¿Por qué hemos de morir?, pregunta, si yo he puesto delante de ustedes la vida. Amado Señor, ayúdenos a optar por el camino de la vida. Le damos gracias por su gran amor y por su gran misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude en ese día a ser responsables y a dejar de excusarnos. Entonces veremos la mano del Señor actuando sobre nosotros y con nosotros y por nosotros. Un saludo, un abrazo a todos. Meditemos en nuestro corazón la palabra que hemos escuchado. Dios les bendiga. Nos vemos en las transmisiones, nos vemos en el grupo de conexión de varones también. Este jueves no hay, el siguiente. Y en las actividades que iremos retomando en las próximas semanas a través de los medios digitales. Dios les bendiga. Estamos despedidos.